Sí, es que eso es lo que va a pasar. Bienvenidos nuevamente a este curso de Metateorías de la Investigación Jurídica. Les habla la profesora Judith Torrealba y el día de hoy vamos a hablar sobre las teorías tradicionales. Debe reseñarse que antes de empezar a hablar lo inherente a las teorías tradicionales, tiene que reseñarse que la teoría tradicional se hereda de un aparato conceptual previamente establecido, qué es lo pensable, qué es lo que ya existe y que de cierta forma hablamos de teoría tradicional sobre aquellas teorías que históricamente se han mantenido aparentemente inalterables en el tiempo y que para muchos consideran que no es modificable su esencia, siendo necesario reseñar que puede ser una corriente de pensamiento susceptible de redirigirse. Hay que establecer que dentro de las teorías tradicionales encontramos 4 tipos. Encontramos al naturalismo, al positivismo, al historicismo y a la escuela del derecho libre, todas en esta ocasión y en este caso vinculados al ámbito de las ciencias jurídicas. Cuando vamos a hablar del naturalismo tradicional, se puede definir como el conjunto de normas o principios primarios de validez universal con independencia de la voluntad humana. El mismo no está vinculado a la voluntad de las personas, sino que es la naturaleza misma la que lleva a que éste exista. Como una teoría filosófica, muchos consideran que es la primera teoría concebida en la humanidad y que por ende tiene unas características especiales. Se establece de que se forma por reglas o leyes de vida que no están plasmadas en ningún código. Es un derecho que no está escrito. Los órganos legislativos no lo crean. No se tratan de normas establecidas ni por la costumbre de los pueblos, como es en el caso del historicismo, sino que se enmarca en la esencia y la manifestación de los valores éticos ligados con la moral. Se conoce también como naturalismo y se determinan reglas de convivencia. La utilidad que tiene este derecho en la actualidad no es ser fuente de derecho, sino que interpreta las normas del derecho positivo, y en el derecho natural representa valores de justicia y de equidad, utilizándose para interpretar las normas escritas. Es un derecho universal y atemporal y ella configura el aspecto filosófico o doctrinario de lo que se conoce en la actualidad como los derechos fundamentales, que se enmarcan en lo que se basa el derecho natural, y encontramos la Carta de Derechos Fundamentales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y encontramos todo el conjunto de derechos y deberes que son inherentes al individuo, pero que van mucho más allá de lo que establece la norma escrita. Debe establecerse que históricamente el naturalismo tiene representantes. En un primer momento encontramos a Anaximandro, a Heráclito y a Sófocles, que son representantes de los presocráticos que en la antigua Grecia quisieron construir ideas como lo que era el universo, cómo era su incidencia en el cosmos, cómo podemos hablar del perpetuo devenir bajo aquella alegoría. Y por supuesto, Sófocles finalmente en su obra La Antígona nos habla sobre si realmente la norma del rey autoritario como máxima autoridad en las civilizaciones pudiera ir a favor o en contra de lo que son las leyes inmutables eternas de la esencia del espíritu. Debe reseñarse que a su vez encontramos otros antecedentes muy importantes en Grecia, como es el caso de los aportes de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, quienes, por ejemplo, Sócrates establecía que existía una supremacía de una ley que estaba marcada por un tema de moral, y además fue el pensador que inicialmente habló sobre la necesidad de encontrar la razón del hombre. Platón, por su parte, habló de que el derecho natural era un derecho ideal y que podía servir de marco para que los legisladores y los ciudadanos pudieran construir leyes positivas. Y por último, encontramos a Aristóteles, cuyo derecho natural era un concepto diferente al positivo y que solo aparece en Aristóteles en la Ética de Nicómaco, donde habla de que se puede hablar de la existencia de lo justo por naturaleza, del fundamento de la ciudad como aspiración de su perfeccionamiento bajo normas de tolerancia y armonía. Por ello también encontramos que en Roma existen filósofos romanos como Cayo, como Ulpiano y como Paulo, y el mismo Cicerón nos habla de que las leyes naturales es una norma universal y válida para todos los hombres y pueblos del mundo, y esta no es una ley escrita, sino que es innata, nace con la persona y no se aprende, viene con él a su vida y que tiene que llevarse a cabo bajo criterios de razonamiento. Y los demás autores nos hablan que en el derecho, la idea de la naturaleza
es en sí una misma ley de índole divina y cuya violación es una degradación para el hombre. Esta ley es anterior y superior a todas las leyes positivas y esta idea fue desarrollada por estos juristas romanos previamente mencionados. Ya por su parte, en la Edad Media, nos encontramos con tres autores bastante importantes, viendo de que el derecho natural se basó más que todo en lo que fue la idea de la escolástica, entendiendo la misma como que se definió como una corriente teológica, filosófica del cristianismo, donde se concilió que la fe y los dogmas católicos son los que van a construir los clásicos que los filósofos griegos quisieron construir, es decir, la ética, la moral y, por supuesto, una razón para que el hombre pueda tener un fin en la vida, se iban a basar en los valores de lo que Cristo, la fe y la revelación cristiana podían establecer. Bajo estos aspectos encontramos tres autores significativos. Encontramos por su parte a Pablo de Tarso, quien escribió la epístola de San Pablo a los Romanos. Encontramos a Agustín de Hipona, que establece una nueva vertiente mucho más práctica que la especulativa, donde convierte el patrón valorativo de lo moral y de lo jurídico a lo cristiano, y el orden jurídico debe respetar es lo que Dios establezca. Y por último, y no menos importante, encontramos al gran filósofo de la escolástica, como es Santo Tomás de Aquino, quien estableció la diferenciación entre el bien y el mal y habló que la ley natural es la regia razón de lo justo y lo recto. Es el primer pensador que articula una doctrina sobre la ley natural y a su vez es considerada de que esta ley natural tomista es la base sustancial que hasta estos días sigue enmarcando lo que es el naturalismo frente a lo que establecen los santos padres. Es decir, la ley moral que difuminaba Santo Tomás de Aquino es una posible sustancia de ley eterna, es decir, que nunca va a ser alterada aún con el paso y el transcurrir del tiempo. El naturalismo contemporáneo, por su parte, nos presenta otros aspectos sustanciales. Recordemos que el naturalismo viene a tener de nuevo un nacimiento a partir de los años 70, posterior a las guerras mundiales, posterior a fenómenos como el Holocausto, posterior al ver que las guerras y las violaciones de derechos humanos que dejaron miles de personas fallecidas de manera injusta, que fueron personas inocentes que murieron, fueron de naturaleza legal y fueron en parte enmarcadas por lo que nos estableció pues, el positivismo. Es por eso que la filosofía occidental en esta época nació como un intento de explicar el origen de todas las cosas, lo natural, y por ende nos llevó a un aspecto de que se tenía que discutir una cuestión antropológica, es decir, hablar de las posiciones extremas, el hombre versus todas las cosas versus los materialismos que igualan al ser humano en un orden legal o en un orden normativo. El naturalismo contemporáneo halla el fundamento de la dignidad en su naturaleza. Aparte de eso, se habla de lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto. Es decir, se establecen debates si son independientes o todos deben de actuar en cohesión. Y por su parte, el naturalismo defiende la existencia de criterios éticos, políticos, racionales no convencionales, donde se establece de que de cierta manera existen leyes eternas o leyes perpetuas que en el tiempo no van a ser cambiadas bajo ninguna circunstancia. El cuarto fundamento trascendente es el orden natural, donde se habla que puede existir un Dios ordenador del universo y un legislador supremo, pero es aquí donde entran las grandes divisiones del naturalismo, porque algunos lo consideran como un dogma de fe y otros lo consideran sencillamente como un ideario. Por su parte, tenemos el fundamento moral y las explicaciones de las leyes humanas. Existe el gran debate si la obligatoriedad moral de las leyes humanas se vincula con la justicia y la ordenación al bien común, cuestión sobre que si la aplicación del derecho interviene en exigencias de justicia. Encontramos cuestiones especiales de justicia y de ética, es decir, encontramos respuestas basadas en que los bienes humanos básicos tienen coincidencia o no con los principios básicos y preceptos secundarios, es decir, la ética y la justicia son sinónimos o son aspectos diferentes. Por su parte, tenemos las características del naturalismo clásico, porque aún hoy en día se defiende la vida humana, el matrimonio, la familia, la vida social, la propiedad privada y la religión, se siguen tomando como aspectos extremadamente ortodoxos, es decir, se siguen respetando y se opone al relativismo y al escepticismo, dado que desde los años 70 existen corrientes que no quieren respetar las estructuras tradicionales, cosa que el naturalismo realmente busca, en cierta manera, al ser ley eterna, que no sea alterado en el tiempo. Las variantes del naturalismo, encontramos casos periféricos o secundarios sobre que se tiene que mantener la afirmación de la objetividad ética, es decir, existir un naturalismo, pero que no tenga las camisas de fuerzas del ortodoxo y lo tradicional,
que ha tenido en sus primeros albores. Debemos establecer entonces que en una evolución a lo que es el naturalismo contemporáneo a la actualidad, encontramos que en 1970 nace el naturalismo contemporáneo, el naturalismo con derechos humanos, y hoy en día hablamos sobre una institución o una figura como es el tema de la bioética, es la vinculación de la vida con la ética y es, digamos, como el enaltecimiento o la mejora o la transformación más significativa e importante que en los últimos tiempos ha tenido el naturalismo. Por su parte, encontramos tres principales representantes del naturalismo. Primeramente queremos mencionar a Joseph Ratzinger, o mejor conocido como Benedicto XVI, que aunque no es contemporáneo, hace en síntesis, sigue tomando la teoría atomista, es uno de los grandes doctrinarios e investigadores del Vaticano, es uno de los papas más doctrinarios y científicos que han existido en su historia, y habla de la necesidad del cristianismo basado en cánones de ética y moral desde una perspectiva científica, es decir, es uno de los grandes pioneros del naturalismo. John Finnis, por su parte, un profesor de la inglés, nos habla que sencillamente no se menciona explícitamente cuáles son los principales aspectos de un naturalismo actual, pero sí habla de una teoría que es la teoría de los bienes humanos básicos y la misma nos lleva al hecho de volver a lo que es la esencia y la razón del individuo, por lo cual se considera uno de los grandes naturalistas de este tiempo. Y Germán Gris, un autor también bastante importante norteamericano, nos habla de la nueva teoría de la ley natural, que conjunto con Finnis quieren tratar de dar un redimensionamiento actual, abandonando los cánones tradicionales, manteniendo la esencia de la moral y la ética, yendo más a un estado más profundo que lo que la bioética obtiene, pero que construye los pilares de lo que es el naturalismo en la actualidad. Asimismo, tenemos que recordar que a nivel más jurídico encontramos a H.L. Hart, que nos habla que, aunque es un positivista, nos habla de la idea del contenido mínimo del derecho natural, es decir, sin el derecho natural, el derecho positivo no podrá existir. Lon Fuller ha creado un concepto llamado el derecho natural procesal, que está muy presente en lo que son las leyes adjetivas y en los códigos y normas adjetivas, donde también se tiene que tomar la razonabilidad del individuo en estos procesos. Y no podemos dejar de mencionar al gran filósofo Joseph Raz, que nos habla de que como positivista admite que hay ciertas consideraciones morales en la aplicación del derecho que no se pueden ir basados en una ingeniería netamente positiva, porque la norma necesita ser más humana. Ahora bien, al hablar de lo inherente al positivismo tradicional, debemos de partir de que, a diferencia del naturalismo, el positivismo tradicional es una corriente de pensamiento filosófico, científico, que explica cómo es el conocimiento que llamamos científico y de qué manera debe hacerse la ciencia para decir que los resultados corresponden a la verdad de lo que se busca. Es una teoría del derecho que sostiene que el único derecho válido es aquel que ha sido creado por el Estado a través de procedimientos formales establecidos, es decir, la norma es de laboratorio, no toma aspectos morales ni de justicia, no toma aspectos sociales y enfatiza en la separación del derecho y la moral, ya que se centra en un estudio de la norma positiva con un fin sustancial que es tratar de establecer a la ciencia del derecho como una ciencia inmutable en el tiempo. Debe reseñarse que existen características importantes, existe la separación entre el derecho y la moral, es decir, lo positivo debe separarse de la moral, es una fuente del derecho donde tiene que dársele preeminencia son a la Constitución, a las leyes, a los decretos y a los actos normativos, tiene una validez formal donde la norma jurídicamente enunciada por el legislador es la que establece cómo debe ser la norma, más no su contenido o justicia. El juez debe aplicar la ley en forma objetiva, es decir, solamente la aplica, más no puede crear un nuevo derecho, y por eso la interpretación debe ser explícitamente exegética. Ofrece una seguridad jurídica por la inmutabilidad de las leyes, donde busca proporcionar una mayor previsibilidad y estabilidad del sistema jurídico. Y a nivel científico propone un estudio de derecho como ciencia, basado en hechos observables, leyes positivadas, y no se toma más tanto el ámbito de las especulaciones filosóficas, es decir, se va más a la norma, al proceso legislativo en sí, que lo que en el entorno o en la razón del pensamiento puede estar presente. Tenemos que señalar que el máximo representante de esta corriente es Augusto Comte, tenemos que recordar que es francés y es el padre de esta doctrina filosófica, es el padre del derecho positivo y a su vez el padre de la sociología jurídica, porque nos habla de que tiene que surgir a través de las teorías del método científico. Se dice que por medio de la observación
el científico o el legislador observa la verdadera necesidad sin tener que subyacer y ni tratar de escuchar lo que el entorno merece, porque para eso existe una técnica científica como es la observación, y basado en la misma van a ser la norma. Tenemos que señalar que no podemos dejar de lado a Hans Kelsen, conocido por muchos en las cátedras latinoamericanas, donde se habla de la separación del derecho, la moral y la política. Recordemos que Hans Kelsen, austriaco, fue uno de los grandes doctrinarios influyentes del siglo XX en materia del positivismo jurídico. Nos habla que el derecho es un sistema de normas que no depende de la moral o del derecho natural, establece dos escalas totalmente diferentes. Nos habla de una norma fundamental, para muchos es la Constitución, en la que se basa un sistema jurídico, es el fundador de la teoría pura del derecho, habla de un enfoque legalmente influyente y desarrolló un concepto de sistema jurídico jerárquico, mejor conocido como pirámide de jerarquía normativa, y que se establece, o Stufenbau, como es su nombre en alemán, y habla de un trabajo significativo en el derecho internacional y en el derecho constitucional. Para muchos sigue siendo uno de los grandes filósofos y grandes pilares en América Latina, pero para nadie es un secreto que después de que el CENE han existido otros avances significativos en el derecho positivo, por lo cual es un antecedente bastante importante, pero en la actualidad es muy relativo a su labor a nivel filosófico doctrinario. Debemos señalar que existen otros representantes, así como encontramos a Austin, a Kelsen, a Hart, que abordaron este lenguaje metodológico haciendo preguntas a la naturaleza por medio de observación y crearon un estándar para construir una norma científica de laboratorio. Encontramos otras variantes del positivismo. Encontramos el positivismo contemporáneo, representado sobre todo por Ronald Dworkin, profesor de la Universidad de Oxford, que no lo unifica en diversas divisiones de la teoría jurídica, que sostiene que los positivistas contemporáneos se consideran al derecho como fundamentalmente en su naturaleza un artefacto humano. Depende de muchos hechos sociales, es decir, ya no sigue tomando la norma como un laboratorio. Encontramos un positivismo constitucionalista representado por el célebre jurista italiano Gustavo Zagrebelsky, autor de la doctrina del derecho dúctil, donde nos habla que el pospositivismo, en este caso, establece que los contenidos necesarios deben tomar en cuenta a los estados constitucionales, a la norma fundamental, a la Carta Magna, a los preceptos que construyen los cimientos de un estado. Y por eso se habla de la ductilidad de la norma versus a lo que es el impacto de lo que son los cambios sociales en el individuo. Es decir, se mantienen los formalismos, pero se tiene una medida estandarizada que le da la Constitución y los avances sociales. Y encontramos el positivismo crítico representado sobre todo por Joseph Raz, que nos habla sobre los fracasos, la incompatibilidad práctica del positivismo clásico y la necesaria intervención política que debe construir un discurso teórico caracterizado en un pospositivismo ideológico. Es decir, basado en un positivismo ideológico, en contexto, podemos realmente ver las necesidades que un Estado necesita y por ende las normas que deben ser adaptadas. Sin embargo, para muchos Raz sostienen un aspecto de algo que ya se termina convirtiendo en una desnaturalización en sí desde el positivismo crítico, pospositivismo crítico, pero que en la práctica es muy observable en estos días ante medidas legislativas, decretos y actos que en muchos estados se toman en torno a temas de actualidad. Debe reseñarse por su parte que al hablar de la escuela histórica del derecho encontramos a un gran autor conocido como Savigny, que es una corriente del siglo XIX que sostiene que es en el espíritu del pueblo, en el Volgeist, en la tradición, en las costumbres, en las generaciones, que se construye realmente el derecho. Esta escuela rechaza la idea del derecho natural y enfatiza de que no nace la norma en un laboratorio, sino es la tradición, la formación y la evolución de los sistemas jurídicos. Muy acogido y muy tomado en el derecho germánico hasta estos tiempos, muy rechazado en nuestros sistemas normativos, tanto en el sistema anglosajón como en el sistema codificado romano-francés, donde se habla más de una exégesis, pero nos habla el mismo autor Savigny de la necesidad de dar esta valía a las costumbres, a las tradiciones y al espíritu del pueblo. Debemos señalar que tiene unas características importantes, nace en Alemania a principios del siglo XIX, es un concepto central del derecho como producto histórico-cultural, la fuente del derecho es el espíritu del pueblo, el pueblo es el que va a establecer las costumbres, tiene un desarrollo orgánico gradual, rechaza al derecho natural universal y existe una costumbre y una tradición que debe ser mantenida y enmarcada generación tras generación. Por su parte, a nivel de la relevancia actual, existe una gran influencia en el derecho comparado porque se dice que ante el fenómeno de la globalización,
van a haber culturas, contextos, tradiciones y prácticas que no van a poder ser estandarizadas, por lo cual existen diferentes estudios de derecho comparado que tratan de analizar esta problemática de la heterogeneidad existente. Existe la crítica al universalismo jurídico, es decir, en este mundo globalizado hay un contrapeso, una tendencia a uniformar las normas, recordando de que tienen que existir las particularidades de la cultura. El pluralismo jurídico significa que la escuela histórica respalda los estudios de pluralismo jurídico, es decir, reconoce la coexistencia de diferentes sistemas. En una sociedad podemos tener, por lo menos en Venezuela, podemos tener afrodescendientes, podemos tener diferentes etnias de aborígenes, podemos tener diferentes tradiciones y costumbres según regiones y sectores, y esto conlleva a que el pluralismo jurídico pueda generar esto. Y el enaltecimiento de los estudios de derecho constitucional siguen siendo relevantes en el análisis del derecho constitucional, especialmente sistemas jurídicos que reconocen de normas occidentales a otras culturas. ¿Esto qué significa? Que existen sistemas jurídicos que reconocen a otras culturas las normas. Por lo menos podemos observar las prácticas en el derecho mercantil, que sí toma a la costumbre como fuente, y que, por ejemplo, podemos observar que ha podido crear una gran capacidad de sistemas de fuentes en el plano y ámbito comercial que pueden ser un aporte indirecto que nos ofrece la Escuela Histórica del Derecho. En la actualidad, el gran representante de la Escuela Histórica del Derecho, podemos mencionar al célebre investigador doctrinario portugués Boaventura de Sousa, quien nos ha hablado sobre la necesidad de establecer una teoría crítica, de hablar de la sociología jurídica y cómo los estudios postcoloniales, a través de su obra Epistemologías del Sur, ha propuesto valorizar los conocimientos producidos por grupos históricamente marginados. Es decir, se vuelve necesario tratar de ver cómo el sur, cómo Latinoamérica, cómo el sur del hemisferio no puede tener las costumbres, las tradiciones, las aspiraciones que tiene el mundo globalizado que está representado o el mundo del capital que está representado en el norte. Por lo tanto, sus estudios se enmarcan en esto y por ende van construyendo estas epistemologías del sur muy en boga en este siglo XXI. Sobre la Escuela del Derecho Libre, no menos importante, es una escuela corriente del pensamiento jurídico surgida a finales del siglo XIX en Alemania. Propone una visión del derecho más allá de las normas, y aparte que propone una visión del derecho más allá de las normas, se sigue llamando que es un derecho vivo. Aboga por una mayor libertad y, como pueden ver en la gráfica, es la imagen de una justicia pensando porque todos los días lo que fue justo con anterioridad no puede ser justo el día de hoy. Diversos factores sociales y éticos han influido y critica al formalismo jurídico excesivo. Estuvo representada esta teoría por Eugen Ehrlich, y Hermann Kantorowicz y Ernest Busch. La misma tiene características primordiales. El derecho no se limita a las normas escritas, sino también a un derecho vivo en la sociedad. Los jueces deben tener libertad para interpretar. Critica el formalismo, rechaza la idea de que el derecho es un sistema cerrado y completo. Cuestiona la aplicación mecánica de la ley. El juez es el que interpreta y da un gran enaltecimiento a la hermenéutica jurídica. Enfatiza en la importancia de la realidad social en la creación y aplicación del derecho, aboga por una interpretación flexible y finalista y propone considerar las consecuencias sociales de las decisiones jurídicas, teniendo una relación con la sociología jurídica porque impulsa el estudio empírico del derecho en la sociedad, pero desde la perspectiva que es el juez quien aplica la norma. Debo reseñar que de esta última teoría es la única que realmente en la actualidad no se encuentra como tal construida, porque la misma se ha diluido en otras teorías que más adelante en el ámbito interpretativo seguiremos estudiando. Espero que el día de hoy haya sido esta clase de su satisfacción. Se despide atentamente la profesora Judith Astorrealba. Hasta una próxima oportunidad.